¿Sabías que el mes en que naciste está lleno de eventos bíblicos que ocurrieron hace miles de años? No estoy hablando de horóscopos. No estoy hablando de predicciones ni de signos del zodiaco. Estoy hablando de algo completamente diferente y mucho más profundo. Cada mes del año tiene en las páginas de la Biblia un evento real, un personaje real, un tema espiritual real que Dios escribió en la historia mucho antes de que tú llegaras al mundo. Y hoy vamos a recorrerlos todos, uno por uno, para que encuentres el tuyo. El rey David lo dijo así en el Salmo 31, versículo 15, «En tu mano están mis tiempos». Tus tiempos, no en el azar, no en las estrellas, en las manos de Dios. Así que quédate hasta el final, busca tu mes, y cuando lo encuentres, cuéntame en los comentarios qué versículo te impactó más. Y si conoces a alguien que necesita saber que su nacimiento no fue un accidente, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. Esto es el mes en que naciste. El significado bíblico. El mensaje oculto de tu cumpleaños. ¿Cómo funciona el calendario hebreo? Antes de empezar necesito explicarte algo importante para que todo lo que sigue tenga sentido. La Biblia no usa el calendario que usamos nosotros hoy. Usa el calendario hebreo, que es un calendario lunisolar, es decir, sigue tanto la luna como el sol. Y sus meses no coinciden exactamente con los nuestros. Se solapan entre dos meses gregorianos. Por ejemplo, el mes hebreo de Nisán, que es el mes de la Pascua, el Éxodo y la resurrección de Jesús, cae aproximadamente entre marzo y abril en nuestro calendario. En este vídeo voy a usar el mes gregoriano como punto de entrada porque es el mes en el que tú piensas cuando dices nací en abril o nací en noviembre. Y para cada mes gregoriano te diré cuál es el mes hebreo correspondiente, para que si quieres profundizar más, sepas por dónde buscar. También necesito aclararte algo que muchos no saben. El calendario hebreo tiene dos comienzos. El año sagrado empieza en Nisán, que es marzo o abril, según lo estableció Dios en Éxodo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Pero el año civil hebreo empieza en Tisri, que es septiembre u octubre, con la fiesta de Rosh Hashaná. Saber esto te ayudará a entender por qué algunos meses tienen tanto peso espiritual en las Escrituras. Ahora sí, empecemos con tu mes. Enero, Tebet y Sebat en el calendario hebreo. El mes del regreso y el arrepentimiento. Si naciste en enero, esto es para ti. Enero corresponde en el calendario hebreo principalmente al mes de Tebet, y hacia el final del mes comienza a solaparse con Sebat. Es un mes de invierno profundo en el hemisferio norte, de noches largas y frío, y la Biblia lo cargó de un significado que va exactamente con esa imagen. En el mes de Tebet ocurre uno de los eventos más oscuros de la historia de Israel. En 2 de Reyes capítulo 25, versículo 1, dice, a los 9 años del reinado de Sedequías, en el mes 10, a los 10 del mes, vino Nabucodonosor rey de Babilonia con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. El asedio que terminaría con la destrucción de Jerusalén comenzó en Tebet. Pero en ese mismo periodo del año, en esa misma oscuridad de invierno, ocurre también uno de los actos de arrepentimiento más extraordinarios de toda la Biblia. El libro de Jonás. Una ciudad entera, Nínive, la capital del imperio asirio, el enemigo más temido de Israel, con sus 120.000 habitantes, se arrepintió en masa cuando escuchó el mensaje del profeta. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10 describe la escena. El rey de Nínive se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y proclamó un ayuno para toda la ciudad. No solo los hombres, no solo el pueblo, hasta los animales ayunaron. Y entonces viene uno de los versículos más hermosos de todo el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 3, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios cambió de decisión porque ellos cambiaron de dirección. Ese es el mensaje de enero. El arrepentimiento no es el final de la historia. Es el portal hacia una historia completamente nueva. Si naciste en enero, naciste en el tiempo en que Dios recibe a los que regresan. En el mes en que incluso una ciudad enemiga recibió misericordia cuando dio media vuelta. En el mes que prueba que nunca es demasiado tarde para volver. El personaje de este mes es Jonás. El profeta que huyó de su llamado, fue tragado por un gran pez en las profundidades del mar, y fue devuelto a la orilla para cumplir lo que Dios le había encomendado. Si has huido de algo,
Si hay algo en tu vida de lo que has estado corriendo, el mes de enero te dice, aún hay tiempo. Aún hay misericordia. Aún hay una segunda oportunidad. Febrero, Sebat y Adar en el calendario hebreo, el mes de la palabra final y la preparación. Si naciste en febrero, esto es para ti. Febrero corresponde principalmente al mes hebreo de Sebat, y hacia el final se solapa con el inicio de Adar. Es el último mes de invierno, el mes en que la tierra todavía está dormida pero algo debajo de la superficie ya está comenzando a moverse. Y en la Biblia, febrero tiene uno de los momentos más significativos y menos conocidos de toda la historia de Israel. El primero de Sebat, Moisés se paró ante el pueblo de Israel por última vez y comenzó a hablar. Lo que dijo ese día es el libro de Deuteronomio entero. 120 años tenía Moisés. Sabía que no entraría a la tierra prometida. Y en lugar de quejarse, en lugar de lamentarse, usó los días que le quedaban para transmitir todo lo que había aprendido de Dios durante 40 años en el desierto. Deuteronomio capítulo 1, versículo 3 lo registra así. En el año 40, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado acerca de ellos. Moisés no descansó cuando supo que su tiempo se acababa. Enseñó. Y la tradición judía añade otro dato hermoso sobre este mes. En Sebat, dicen los rabinos, el maná que caía del cielo comenzó a cambiar de sabor. Era una señal sutil pero real de que Canaán estaba cerca. De que la provisión de desierto estaba por ser reemplazada por la abundancia de la tierra prometida. El tema espiritual de febrero es la preparación antes del gran salto. Los meses de invierno no son meses de inactividad. Son meses de consolidar lo que has aprendido, de transmitir lo que sabes, de preparar el terreno para la temporada que viene. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8 es la promesa de Moisés para su sucesor Josué, y es también la promesa de Dios para ti. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas ni te intimides. Si naciste en febrero, naciste en el tiempo en que Dios prepara a su pueblo para cruzar hacia algo nuevo. En el mes en que la sabiduría se transmite antes del cambio de temporada. En el mes en que lo que aprendiste en el desierto se convierte en el equipaje que te llevará a la tierra prometida. Marzo. Adar y Nisán en el calendario hebreo, el mes de la inversión y la liberación. Si naciste en marzo, esto es para ti. Marzo es uno de los meses más dramáticos de todo el calendario bíblico. Corresponde principalmente al mes hebreo de Adar, y hacia el final de marzo comienza a solaparse con Nisán. Y lo que ocurre en estos dos meses juntos es sencillamente extraordinario. El mes de Adar es el mes de Purim. Y Purim es la fiesta que celebra la historia de Esther. Permíteme recordarte la historia. Esther era una joven judía huérfana que vivía en Persia bajo el cuidado de su primo Mardoqueo. El rey persa Asuero, el hombre más poderoso del mundo conocido en ese momento, la eligió como reina sin saber que era judía. Y entonces el funcionario Amán, el segundo hombre más poderoso del imperio, convenció al rey de firmar un decreto para exterminar a todos los judíos en todas las provincias del imperio persa. Esther estaba en el palacio. Tenía acceso al rey. Pero acercarse al rey sin ser llamada era una sentencia de muerte. Y fue en ese momento cuando su primo Mardoqueo le dijo las palabras que han resonado a través de los siglos. Esther capítulo 4, versículo 14, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther se arriesgó. Y Dios orquestó la inversión más completa de la Biblia. El hombre que quería matar a los judíos fue ahorcado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. El pueblo que iba a ser destruido fue el que resultó victorioso. El mes que iba a ser de luto se convirtió en el mes de la fiesta más alegre del calendario judío. Esther capítulo 9, versículo 22 lo describe así, como los días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno. La frase que define a este mes es, y se les cambió. Y al final de Adar, cuando Purim termina, comienza Nisán. El mes del Éxodo. El mes de la Pascua. El mes en que Israel salió de Egipto. Marzo es el mes de las inversiones de Dios. Cuando todo parece perdido, cuando el decreto ya está firmado, cuando la horca ya está construida, Dios está preparando el giro que nadie esperaba. Si naciste en marzo,
naciste en el tiempo en que Dios convierte el luto en alegría. En el mes en que lo que parecía el fin se convierte en el comienzo de la victoria. Abril, Nisán en el calendario hebreo. El mes del nuevo año sagrado y la resurrección. Si naciste en abril, esto es para ti. Abril corresponde principalmente al mes hebreo de Nisán. Y si tuvieras que elegir un solo mes de todo el calendario bíblico, el mes más cargado de eventos redentores, el mes que más cambió la historia del mundo, sería este. Dios mismo lo declaró en Éxodo capítulo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero en los meses del año. Nisán no es solo el primer mes del año sagrado hebreo. Es el mes donde ocurrió todo. En Nisán cayó la última plaga sobre Egipto. En Nisán se celebró la primera Pascua, cuando cada familia israelita sacrificó un cordero y pintó su sangre en el dintel de la puerta, y el ángel de la muerte pasó de largo sobre sus casas. En Nisán el pueblo de Israel salió de 400 años de esclavitud y caminó a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Y entonces, más de 1000 años después, en ese mismo mes de Nisán, Jesús de Nazaret entró a Jerusalén sobre un asno mientras la multitud extendía palmas y gritaba Hosanna. En ese mismo mes fue arrestado, juzgado, crucificado y enterrado. Y en ese mismo mes resucitó de entre los muertos al tercer día. Pablo lo entendió perfectamente cuando escribió en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. El Cordero de la Pascua del Éxodo y el Cordero de Dios del Evangelio son el mismo mensaje dicho en dos idiomas a través de 1000 años de historia. Si naciste en abril, naciste en el mes más redentor de toda la Biblia. El mes en que Dios rompió las cadenas de Egipto y el mes en que Dios venció a la muerte. El mes de los nuevos comienzos que no pueden ser quitado por nada ni por nadie. Mayo. Yar y Sivan en el calendario hebreo. El mes del camino en el desierto y el maná. Si naciste en mayo, esto es para ti. Mayo corresponde en el calendario hebreo principalmente al mes de Yar, con el final del mes solapándose con el inicio de Sivan. Y el mensaje de este mes es uno de los más prácticos y más necesarios de toda la Biblia. Después del éxodo de abril, después de la liberación espectacular, después del Mar Rojo partido en dos, el pueblo de Israel se encontró en el desierto. Sin comida, sin agua conocida, sin mapa, con solo la nube de Dios de guía y la promesa de una tierra que todavía no podían ver. Y en el mes de Yar, en el desierto de Sin, ocurrió algo que cambiaría la dinámica entre Dios y su pueblo para siempre. Éxodo capítulo 16, versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo. Maná, pan blanco que aparecía cada mañana sobre el suelo como rocío. Sabía a hojuelas con miel. Era suficiente para el día. Y no se podía acumular. Quien intentó guardar para el día siguiente encontró que se llenó de gusanos y apestó. La lección era deliberada. Dios estaba enseñando a su pueblo a confiar en la provisión de un día a la vez. Y Jesús, más de 1000 años después, lo puso en la oración que enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, versículo 11, El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No el pan de este año. No el pan de este mes. El pan de hoy. También en Yar, el rey Salomón comenzó la construcción del templo de Jerusalén, según 1 de Reyes capítulo 6, versículo 1. Yar es el mes en que los grandes proyectos de Dios dan sus primeros pasos. Si naciste en mayo, naciste en el tiempo en que Dios enseña a caminar en fe, un día a la vez. En el mes en que la provisión llega fresca cada mañana. En el mes en que los grandes sueños de Dios comienzan a construirse ladrillo a ladrillo. Junio. Sivan y Tamuz en el calendario hebreo. El mes de la revelación y el fuego. Si naciste en junio, esto es para ti. Junio corresponde principalmente al mes hebreo de Sivan, con el final del mes adentrándose en Tamuz. Y el mes de Sivan es uno de los meses más transformadores de toda la historia sagrada. El 6 de Sivan, exactamente 50 días después de la Pascua, el pueblo de Israel llegó al pie del monte Sinaí. Y entonces ocurrió algo que ningún ser humano antes ni después ha vuelto a experimentar de la misma manera. Éxodo capítulo 19 lo describe. Truenos, relámpagos, una nube espesa sobre el monte, el sonido de una bocina muy fuerte que iba creciendo más y más.
El monte entero temblaba. Y en medio de todo eso, la voz de Dios habló directamente a su pueblo y les dio los 10 mandamientos. Fue el día en que el cielo habló. Pero eso no es todo. Porque en ese mismo día del calendario hebreo, más de 1000 años después, en Jerusalén, en el aposento alto donde 120 discípulos de Jesús estaban reunidos esperando la promesa que Él les había hecho, ocurrió algo igual de extraordinario. Hechos capítulo 2, versículos 2 al 4 lo describe así: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pentecostés. El mismo día en que Dios dio la ley escrita en piedra en el Sinaí, derramó su Espíritu en corazones humanos. No es coincidencia. Es la misma historia contada en 2 capítulos. Si naciste en junio, naciste en el mes en que Dios revela su corazón a la humanidad. En el mes del fuego del Sinaí y el fuego de Pentecostés. En el mes en que el cielo habla y la tierra nunca vuelve a ser la misma. Hechos capítulo 2, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Julio. Tamuz y Aube en el calendario hebreo. El mes más oscuro. Si naciste en julio, esto es para ti. Y quiero pedirte que escuches esto con atención especial. Julio corresponde a los meses hebreos de Tamuz y Aube, y voy a ser completamente honesto contigo. En el calendario judío, estos son considerados los meses más oscuros del año. Los meses del luto nacional. Los meses de las grandes pérdidas. El 17 de Tamuz, Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley después de 40 días en la presencia de Dios, y encontró al pueblo bailando alrededor de un becerro de oro que ellos mismos habían fabricado. Éxodo capítulo 32, versículo 19 dice que Moisés arrojó las tablas y las rompió al pie del monte. El día que debía ser el más glorioso de la historia se convirtió en tragedia por la idolatría del pueblo. Y el 9 de Aube, el Tisa B'Av, es considerado el día más trágico de todo el calendario hebreo. En esa fecha, según los registros históricos, los espías enviados a Canaán regresaron con un informe de derrota y el pueblo lloró toda la noche en Números capítulo 14. En esa misma fecha, siglos después, el rey de Babilonia Nabucodonosor destruyó el primer templo de Salomón en el año 586 a.C. Y en esa misma fecha, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano bajo Tito destruyó el segundo templo y dispersó al pueblo judío por todo el mundo. 2 templos destruidos en el mismo día del calendario, separados por 600 años. La Biblia no oculta este mes. Lo llora. Tiene un libro entero dedicado al lamento de este periodo, el libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías después de la destrucción de Jerusalén. Pero el profeta Zacarías, hablando directamente de los ayunos del 4º y el 5º mes que corresponden a Tamuz y Aube, dijo algo que cambia todo en Zacarías capítulo 8, versículo 19, se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Dios prometió que los meses de mayor luto se convertirían en los meses de mayor alegría. Si naciste en julio, naciste en el mes que más honestamente enfrenta el dolor. Y en el mes al que Dios le prometió la inversión más radical. El mes en que el lamento se convierte en fiesta. El mes que prueba que Dios no abandona su historia ni en los días más oscuros. Agosto. Aube y Elul en el calendario hebreo. El mes de la reconstrucción y los 52 días. Si naciste en agosto, esto es para ti. Agosto corresponde principalmente al mes hebreo de Aube en su primera parte, y hacia la segunda mitad del mes comienza Elul. Y el mensaje de este mes es uno de los más motivadores de toda la Biblia. Nehemías era un funcionario del palacio del rey Artajerjes de Persia. Judío. Lejos de su tierra. Y cuando recibió noticias de que los muros de Jerusalén seguían en ruinas décadas después de que el pueblo había regresado del exilio, lloró, ayunó, y oró durante meses hasta que el rey le dio permiso para regresar a reconstruir. Llegó a Jerusalén de noche. Recorrió los muros destruidos en secreto. Y al día siguiente convocó a los líderes del pueblo y les dijo una frase que vale más que cualquier discurso motivacional: venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Los enemigos se burlaron.
Dijeron que incluso si una zorra subiera al muro que estaban construyendo, lo derrumbaría. Que era imposible. Que era una locura. El pueblo construyó de todas formas. Y Nehemías capítulo 6, versículo 15 registra el resultado. Fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. 52 días. Un muro que llevaba décadas en ruinas, reconstruido en 52 días. Y entonces dice el versículo 16, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, y lo vieron todas las naciones que estaban en nuestros alrededores, se sintieron humillados. Los que se habían burlado se humillaron, porque reconocieron que esa obra no había sido hecha con fuerza humana. Elul también es el mes de los 40 días de preparación antes del Año Nuevo Hebreo. El mes en que Moisés subió al Sinaí por tercera vez a recibir las tablas nuevas de la ley después de que las primeras se rompieron. El mes de la restauración de lo que fue destruido. Si naciste en agosto, naciste en el mes en que Dios reconstruye en 52 días lo que lleva años en ruinas. En el mes en que los enemigos del propósito de Dios se humillan ante lo que Él edifica. En el mes de la restauración imposible. Septiembre. Elul y Tisri en el calendario hebreo. El mes del despertar y el sonido de la trompeta. Si naciste en septiembre, esto es para ti. Septiembre corresponde principalmente al final de Elul y al comienzo de Tisri en el calendario hebreo. Y el comienzo de Tisri es uno de los momentos más cargados de todo el año bíblico. El primero de Tisri es Rosh Hashaná, el año nuevo civil hebreo. Pero su nombre más antiguo y más bíblico es Yom Teruah, el día del sonido de la trompeta. Levítico capítulo 23, versículo 24 lo establece así: en el séptimo mes, al primero del mes tendréis un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, una santa convocación. Una conmemoración al son de trompetas. ¿Para qué sirve la trompeta en la Biblia? No para asustar, para despertar, para convocar, para anunciar que algo importante está a punto de ocurrir. En el Nuevo Testamento, el sonido de la trompeta está asociado con el regreso de Cristo. Pablo escribió en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y en Apocalipsis capítulo 8, las trompetas son señales de los grandes momentos del plan final de Dios. La tradición judía también enseña que en Tisri fue creado el mundo. Que el primer día de la humanidad fue en este mes. Que es el mes del origen y del nuevo comienzo. Y Abraham, el padre de la fe, fue probado en el monte Moriah, donde estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac y en el último momento Dios proveyó un carnero, en este periodo del año. El sonido del shofar, el cuerno de carnero que se toca en Rosh Hashaná, es un recordatorio directo de ese carnero que Dios proveyó. Si naciste en septiembre, naciste en el mes del despertar. En el mes en que la trompeta llama a la humanidad a prestar atención a lo que Dios está haciendo. En el mes del año nuevo, de los nuevos comienzos y de la creación misma. Octubre. Tisri en el calendario hebreo. El mes de la reconciliación y la habitación de Dios. Si naciste en octubre, esto es para ti. Octubre corresponde principalmente al mes hebreo de Tisri en su segunda mitad. Y si septiembre es el mes del año nuevo y el despertar, octubre es el mes en que todo ese proceso llega a su cumbre sagrada. El 10 de Tisri es Yom Kippur, el día de la expiación. El día más sagrado de todo el año hebreo. El único día en que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo del templo, ese espacio reservado para la presencia de Dios mismo, para ofrecer sangre de expiación por todos los pecados del pueblo de Israel. Levítico capítulo 16 describe el ritual completo. Un día de ayuno total. De humillación delante de Dios. De reconocimiento de que la humanidad necesita algo que no puede darse a sí misma. Perdón real. El escritor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento explica que Jesús es el sumo sacerdote definitivo que entró no en un templo hecho de manos sino en el cielo mismo, y ofreció no la sangre de animales sino su propia sangre, obteniendo para siempre la redención que los rituales de Yom Kippur solo podían simbolizar. Y del 15 al 22 de Tisri es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. El pueblo dormía en cabañas, en chozas de ramas,
para recordar los 40 años en el desierto cuando Dios habitó en una tienda entre su pueblo. En este mismo mes, en esta misma fiesta, el rey Salomón dedicó el templo de Jerusalén. Y el primer libro de los Reyes capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron continuar ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La gloria de Dios llenó el templo en el mes de octubre. Y en Juan capítulo 1, versículo 14 hay una frase que en español dice habitó entre nosotros, pero en el griego original usa el verbo eskenosen, que literalmente significa plantó su carpa, puso su tienda entre nosotros. Una referencia directa a la fiesta de los tabernáculos. Si naciste en octubre, naciste en el mes más sagrado del calendario bíblico. El mes de la expiación, de la reconciliación, de la presencia de Dios llenando su templo. El mes en que Dios no solo perdona sino que viene a vivir con los suyos. Noviembre. Yesván y Kislev en el calendario hebreo. El mes del diluvio y la promesa del arco iris. Si naciste en noviembre, esto es para ti. Noviembre corresponde principalmente al mes hebreo de Yesván, con el final del mes solapándose con el inicio de Kislev. Y el mes de Yesván tiene un evento bíblico que es uno de los más conocidos del mundo entero, aunque pocas personas saben que ocurrió precisamente en este mes. Génesis capítulo 7, versículo 11 lo registra con precisión: en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El mes segundo del calendario hebreo es Yesván. Noviembre. El diluvio comenzó en noviembre. Durante 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Las aguas subieron hasta cubrir los montes más altos. Todo lo que respiraba sobre la tierra seca murió. Todo, excepto lo que estaba dentro del arca de Noé. Noé había construido ese arca durante décadas, en obediencia a Dios, cuando no había ni una nube en el horizonte. Sus vecinos lo veían como un loco. Pero Noé creyó la palabra de Dios sobre lo que todavía no podía ver. Y cuando las aguas finalmente bajaron, cuando la tierra quedó seca de nuevo, ocurrió algo que nunca había ocurrido antes en la historia de la humanidad. Génesis capítulo 9, versículo 13 dice: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El primer arco iris de la historia. No solo un fenómeno meteorológico. La firma de Dios en el primer pacto que hizo con toda la humanidad. Una promesa pública, visible, irrevocable. No volveré a destruir la tierra de esta manera. Lo juro por mi propio nombre. Y aquí está la señal de mi juramento en el cielo. Noé es el personaje de noviembre. El hombre que creyó cuando no había evidencia visible. El hombre que construyó en fe. El hombre que sobrevivió al peor diluvio de la historia y del otro lado recibió el pacto más abarcador jamás hecho. Si naciste en noviembre, naciste en el mes del pacto que Dios nunca romperá. En el mes en que la peor tormenta de la historia fue seguida por la señal de la misericordia eterna de Dios escrita en colores en el cielo. Diciembre. Kislev y Tebet en el calendario hebreo. El mes de la luz en la oscuridad más profunda. Si naciste en diciembre, esto es para ti. Diciembre corresponde en el calendario hebreo principalmente al mes de Kislev y al inicio de Tebet. Y diciembre tiene un tema que conecta el calendario hebreo, el Evangelio de Juan, y el significado más profundo de la Navidad de una manera que muy pocos han unido. El 25 de Kislev comienza Hanukkah, la fiesta de la dedicación del templo. Esta fiesta no está en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento la menciona explícitamente. Juan capítulo 10, versículo 22 dice: Y se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Era invierno. En Jerusalén. Y Jesús estaba en el templo durante Hanukkah. Hanukkah conmemora un evento del año 165 a.C. El rey sirio Antíoco Epífanes había profanado el templo de Jerusalén, colocando un ídolo en el lugar santísimo y sacrificando cerdos en el altar. Un grupo de sacerdotes y guerreros judíos llamados los Macabeos se rebelaron, recuperaron el templo, y lo rededicaron a Dios. Y según la tradición, cuando fueron a encender la menorá, el candelabro del templo, solo encontraron aceite para un día. Pero el aceite ardió durante 8 días,
el tiempo exacto necesario para preparar aceite nuevo y consagrado. La fiesta de la dedicación es la fiesta de la luz que no se apaga cuando todos esperaban que se apagara. Y fue en esta fiesta de la luz, en este mes de invierno, cuando Jesús estaba en el templo y dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, «Yo soy la luz del mundo». En el mes en que Israel celebraba la luz que Dios mantuvo encendida milagrosamente, la luz verdadera del mundo se presentó en persona. Juan capítulo 1, versículo 5 dice, «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». La fecha exacta del nacimiento de Jesús no está confirmada en las Escrituras. Pero el símbolo es profundamente bíblico. En el momento del año en que las noches son más largas, en el solsticio de invierno, en la oscuridad más profunda del año, llega la luz. Si naciste en diciembre, naciste en el mes de la luz que brilla con más fuerza cuanto más oscura es la noche. En el mes en que la fiesta más hermosa de Israel celebra el aceite que no se agota. En el mes en que la luz del mundo llegó a habitar entre nosotros. Reflexión final. 12 meses. 12 capítulos de la historia de Dios. Enero, el mes del arrepentimiento que abre una puerta nueva. Febrero, el mes de la preparación antes del gran salto. Marzo, el mes de las inversiones de Dios cuando todo parece perdido. Abril, el mes más redentor del calendario bíblico. Mayo, el mes de la provisión fresca cada mañana. Junio, el mes en que el cielo habló y el fuego descendió. Julio, el mes que enfrenta el dolor con más honestidad y recibe la promesa más radical. Agosto, el mes en que los muros imposibles se reconstruyen en 52 días. Septiembre, el mes de la trompeta que despierta a la humanidad. Octubre, el mes más sagrado, el mes en que Dios viene a habitar con los suyos. Noviembre, el mes del pacto que Dios nunca romperá. Diciembre, el mes de la luz que ninguna oscuridad puede apagar. Cada uno de estos meses tiene en las páginas de la Biblia eventos que ocurrieron hace miles de años. Personajes reales que vivieron momentos reales en tiempos reales. Tú también naciste en uno de esos meses. No porque las estrellas lo decidieran. No porque el azar lo determinara. El Salmo 139, versículo 16 dice, «En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Y el Salmo 31, versículo 15 lo cierra todo perfectamente, «En tu mano están mis tiempos». Tus tiempos. No en el horóscopo. No en la astrología. En las manos del Dios que llenó cada mes del año de su presencia, de su historia, de su propósito. El mes en que naciste no fue un accidente. Fue un momento elegido dentro de una historia más grande que tú. Y esa historia tiene espacio para ti. Antes de cerrar este vídeo, quiero pedirte 3 cosas. Primero, comenta aquí abajo el mes en que naciste y dime cuál fue el versículo de tu mes que más te llegó al corazón. Quiero leer tus comentarios. Segundo, si este vídeo te aportó algo, si te hizo ver la Biblia de una manera que no habías visto antes, dale like. Cada like ayuda a que más personas encuentren este contenido. Y tercero, comparte este vídeo con alguien que necesite saber que su nacimiento no fue un accidente. Con ese amigo, ese familiar, esa persona que sientes que necesita escuchar que Dios los tenía en mente antes de que llegaran al mundo. Hasta el próximo vídeo.